Vamos a arrancar con Lucas. Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del 25 al 27. Dice: grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta ahí. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá, cuando el Señor veía que se juntaba la gente, se agolpaba la gente con él, ¿sí? Porque el Señor obviamente tenía una popularidad, porque se corría la voz, ¿sí? de este hombre, de este Jesús, que hacía milagros y hacía esto y hacía lo otro, y hacía grandes cosas, ¿no? Y entonces grandes multitudes lo seguían, dice la palabra. Pero cuando el Señor veía que una gran multitud lo empezaba a seguir, no se ponía así, bueno, sigamos juntando, sino que el Señor lo primero que hacía cuando veía la multitud era pausa y le ponía los puntos a la multitud, ¿sí? Y les aclaraba qué es lo que significa seguir al Hijo de Dios, qué es lo que significa ser un hijo de Dios, qué es lo que significa ser un seguidor de Jesús. ¿Sí? Si ponemos ahí el versículo: si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá cuando dice aborrece, no significa que tenemos que odiar a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos, ¿no? No me malinterpreten, sino lo que dice es que ordena las prioridades, ¿sí? del Hijo de Dios. Y el versículo que sigue dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz no es algo lindo, porque la cruz era un instrumento de tortura y un castigo para las personas, ¿sí? Entonces el Señor, cuando veía que grandes multitudes lo seguían, les ponía los puntos, ¿sí? Y les aclaraba cómo venía la cuestión. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué el Señor? Porque muchas veces, y la mayoría de las veces, creo que cuando el Señor veía a la multitud y hacía esto, seguramente gran parte de la multitud se daba vuelta y se iba. Y decía, bueno, no, entonces no es para mí. Y se daban vuelta y se iban. ¿Y por qué entonces el Señor hacía eso y no juntaba gente? Y esto es porque el Señor no quería seguidores cómodos. El Señor no quería seguidores cómodos, vagos, le podríamos llamar. No quería multitudes vacías, ¿sí? Porque si Él juntaba a la multitud y la multitud no respetaba esto que Él les decía, era una multitud que en realidad no era una multitud. Y lo que Él quería era que los que estén con Él realmente estén con Él, ¿sí? Realmente estén dispuestos a dar hasta su vida por Él, ¿sí? Y que sean seguidores de verdad, sean seguidores reales. Y entre las cosas que el Señor les decía, vamos a ir a Mateo capítulo 8, verso 20. Entre las cosas que el Señor les decía, les dijo una vez: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? O sea que el Señor les mostraba a la multitud que el seguirlo a Él no era el camino de rosas y el camino de nubes que muchas veces nos quieren decir que es, ¿sí? En la palabra del Señor dice que vamos a sufrir persecuciones, vamos a sufrir todo tipo de cuestiones que no son para nada agradables, ¿sí? Y esto ya se lo viene predicando acá en las últimas prédicas. Y entonces, el mensaje del Señor, si nos ponemos a analizarlo un poco desde este punto de vista,
y desde el contexto completo del mensaje del Señor, no es un mensaje atractivo ni popular, ¿sí?, para la masa de gente, ¿sí? Es más, tenemos experiencia de que cuando uno presenta el Evangelio, muchas veces lo hace presentando la salvación, pero bueno, Jesús no lo hacía de esa forma. Jesús lo hacía, les daba, ellos escuchaban la parte buena, veían los milagros del Señor, pero el Señor no quería que se acomoden y digan, bueno, esto es ser hijo de Dios. No, el Señor les ponía los puntos y les decía, esto no es todo así, ¿sí? Esto conlleva esto, conlleva dejar casa, dejar familia, conlleva varios sacrificios, dejar la comodidad del hogar, dejar la cama, porque el Señor dice que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿sí? Como vimos en otros pasajes, el Señor por ahí se tiraba a dormir donde estaba, donde le agarraba el sueño, bueno, se tiraba al piso y dormía. Entonces, vamos a compartir un par de parábolas ahora, un par de historias, no, tengo una historia y una parábola. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y es una historia muy conocida por todos, que es la del joven rico, ¿sí? Creo que muchos la hemos escuchado, pero la vamos a leer. Y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Vamos a analizar todo lo que el Señor le dice, ¿no? El Señor le dice, lo que vos tenés que hacer, bueno, ya conocés la ley, ¿no? Si podemos volver un poquito al 18 por ahí. Uno más. Los mandamientos sabes, ¿sí? Veamos la conversación. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Que esas eran cosas que vienen casi derivadas de la moral, incluso le podríamos decir, ¿sí? Y el joven, ¿qué le contesta? Que él ha guardado todo esto desde su juventud. O sea que nos da a entender la palabra que el joven era un chico bueno. Podríamos decir que sí, que era una buena persona, le podríamos llamar. ¿Sí? Pero no basta con, porque además él se arrodilló delante del Señor, o sea que le mostró una reverencia, mostró quizá que él creía que él era el Hijo de Dios. O sea que el joven rico tenía fe, se portaba bien, ¿sí? Era bueno. ¿Y cómo sigue? A ver, en el 21 dice que el Señor mirándole le amó y le dijo, bueno, ya tenemos fe, ya tenemos que era un chico que cumplía los mandamientos, la ley dentro de todo, pero le faltaba una cosa, le dijo el Señor. Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ahí, ¿saben cómo termina la historia, no? Que el joven se puso triste, se dio vuelta y se fue. Y entonces, analizando esto, ¿cómo puede ser que este chico creía en el Señor, tenía las buenas costumbres, las buenas obras, pero no pudo
ser un seguidor de Cristo. Porque el Señor le dijo lo que le dijo a la multitud anteriormente, que lo siga con una condición. Uno lo sigue al Señor, pero tiene que agarrar la cruz, cargarla, y ahí recién lo seguimos al Señor. No basta con creer que el Señor es el Hijo de Dios y que Él, incluso ser una buena persona. Si nosotros no realmente nos comprometemos con el Señor y no le damos hasta lo más querido que tenemos, porque en este caso el Señor le pidió a este chico lo que él más apreciaba y lo que él más quería en su vida, eso es justo lo que el Señor le pidió. ¿Sí? Quizá a este chico le pidió que venda todo lo que tenga y se lo dé a los pobres. Quizá a otro le puede pedir, qué sé yo, no sé. Hablábamos con uno de los chicos, con Martín, y le digo, ¿qué haces si el Señor te...? Él decía, ¿qué hago si el Señor me pide que deje de nadar? Porque él hace natación, ¿no? Y le encanta. Y bueno, de eso se trata este versículo, que el Señor por ahí te pide que vos bajes de prioridad, en el escalón de prioridades, por ahí te pide que vos bajes lo que a vos más te gusta, lo que vos más amás, eso te pide que lo desplaces un lugarcito abajo de él. Y él me decía, sí, ¿y por qué el Señor no me pide que deje el trabajo o algo así? Y bueno, obviamente tiene sentido, pero el Señor nos pide lo que más nos va a doler dejar, ¿sí? Y eso puede ser diferente para cada persona, ¿sí? Cada uno puede pensar adentro suyo eso que más le gusta hacer, lo que más le gusta, eso que más ama que haya conseguido. Y cada uno sabe qué es lo que el Señor le ha pedido ya o le pediría que desplace, ¿sí? Que lo baje de escalón para que Él suba. Y entonces quería rescatar acá esa pequeña parte que dice que el Señor mirándole le amó, ¿sí? O sea que el Señor nos ama, ¿sí? Si el Señor no nos amara, creo que ya no estaríamos acá, estaríamos destruidos si el Señor no amara a la humanidad, ¿sí? Si el Señor no nos amara, probablemente ya estaríamos destruidos. Pero el Señor tiene gracia, ¿sí? Pero bueno, el Señor le dijo, el Señor le amó, ¿sí? Dice que lo miró y lo miró con amor. Pero acto seguido no le dijo nada lindo. Acto seguido le dijo lo único que le faltaba hacer. Y al joven no le gustó para nada, ¿sí? Sino que se entristeció y se dio vuelta y se fue. Y es así, ¿sí? El Señor nos ama. Eso no hay forma de que lo neguemos. No hay nada, como dicen en la carta a los romanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Pero bueno, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Veamos cómo es nuestro amor hacia el Señor. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 19 y 20. Y veamos cómo es nuestro amor hacia el Señor. Ya hemos visto que el Señor nos ama y eso no hay forma de negarlo. Y esto dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces este evangelio, este pasaje de Juan habla sobre que hemos amado más las tinieblas que la luz, ¿sí? El Señor nos ama a nosotros, pero nosotros hemos amado más las cosas malas, ¿sí? Que la luz. Y esto tiene un porqué y lo dice ahí, porque cuando nosotros nos acercamos a la luz, uno cuando está ahí en la esquina quizá, no se lo ve tan claramente a uno, y uno incluso no se ve. Pero cuando uno se pone bajo de la luz, ¿sí? Nos damos cuenta de nuestros defectos, ¿sí? Cuando uno se acerca a la luz, se acerca al Señor,
se vuelve vulnerable, ¿sí? Se da cuenta de que está sucio, de que estamos sucios, ¿sí? Cuando uno se acerca a la luz de Cristo, se acerca al Evangelio, nos damos cuenta que estamos sucios, nos damos cuenta de nuestros defectos, porque la luz, dice la palabra, que descubre nuestros errores y nuestros pecados. Pero aunque esto suena feo, suena doloroso, esta es la única, ¿sí? Y la única, les digo, la única manera que hay de darnos cuenta que necesitamos al Señor, ¿sí? Que lo necesitamos de verdad. Y así, genuinamente, salvamos nuestra alma, ¿sí? Porque si nosotros no llegamos a ese punto de darnos cuenta quiénes somos y de darnos cuenta la necesidad que tenemos del Señor, no nos salvamos, porque no termina de ser la salvación genuina, esa que viene con la convicción de pecado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la luz de Cristo, vemos cómo estamos, vemos el estado en el que estamos. Y aunque suena como un proceso difícil, es el único proceso que va a salvar nuestra alma. No hay otro. Si nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado, no nos damos cuenta de que tenemos que arrepentirnos de ese pecado y no nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Y así es como se salva el alma, ¿sí? Acercándose a la luz del Evangelio, dándose cuenta del estado en el que está, y así el Señor nos salva. Nos damos cuenta de que lo necesitamos. Yo el otro día pensaba, y hablaba con Lu, con mi esposa, que, por ejemplo, cualquier ciudad, y vamos a tomar nuestra ciudad, ¿sí? La ciudad de Salta. Si la ciudad de Salta se diera cuenta de esto, si la ciudad de Salta, la gente, se acercara a la luz, se pusiera bajo la luz esa de Cristo, yo pensaba, si la gente se diera cuenta de ese estado espiritual en el que está, en el que estamos, ¿sí? Que es un estado de perdición, si nosotros nos diéramos cuenta de eso, y si una ciudad, Salta, se diera cuenta de eso, las iglesias tendrían gente hasta parada, colgada, no sé, no entraría un alma acá. Y vieron que tenemos un timbre allá afuera. El timbre ese, si la ciudad de Salta, por ejemplo, se diera cuenta de esto que yo les digo, y es por el ejemplo de decir la ciudad de Salta, ese timbre que tenemos allá afuera no dejaría de sonar, estaría todo el tiempo así, sonando los lunes a las 5 de la tarde, a las 5:30, a las 5:45, y todo el tiempo estaría la gente desesperada por escuchar la palabra. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es cuando realmente buscamos al Señor de verdad y genuinamente. En el sermón de Pedro en Hechos, ¿sí? Donde dice que la palabra que se convirtieron, no sé si eran 2.000, 3.000, pero eran miles, ¿sí? Ese sermón de Pedro no fue un sermón que ustedes dicen, qué buen mensaje que le dio a los hermanos, qué mensaje de aliento que les dio, y por eso se convirtieron 1.000 y 2.000 y 3.000. Si después leen eso en Hechos de los Apóstoles, Pedro básicamente les dio con un caño básicamente, ¿no? Pero se convirtieron miles de personas. Pedro les dijo, Dios, nuestro Padre, les mandó a tal profeta, y ¿saben qué hicieron ustedes? Lo mataron. Les mandó a tal otro y lo mataron también. Le vino este también en nombre del Señor, lo mataron. Y después el Señor le mandó a su hijo. ¿Y saben qué hicieron? Lo mataron también. Y entonces, o sea, no fue un mensaje que vos digas, wow, qué mensaje más tremendo, evangelístico, que una cosa. Fue un mensaje durísimo. Pero dice la palabra que cuando terminó de predicar Pedro, la gente se le acercó y le dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Qué hacemos ahora para salvarnos? La gente se dio cuenta
de su condición. La gente se dio cuenta de su pecado. Y entonces se desesperó y vino y le dijo: Pedro, ahora ya nos dimos cuenta cómo está la situación, decinos qué hacemos ahora. Y esa es la salvación real de las personas. Pero bueno, la palabra también nos dice contra qué luchamos, ¿no? Porque suena fácil que uno, suena fácil, no suena fácil, pero muchas veces parece que para que la gente se convierta genuinamente uno tiene que predicarles duramente, ¿no? Estábamos leyendo un libro con los jóvenes que en el libro el autor dice que él tenía un profesor que era predicador y que dice que él lo llevó un día con él, al chico este que era como su aprendiz, lo llevó a una reunión y dice que era una reunión evangelística, ¿no? Y dice que este predicador sube al púlpito y la introducción de él fue: hoy tengo un objetivo, le dijo a los hermanos, le dijo: mi objetivo de hoy es convencerlos a todos ustedes de que no sigan a Cristo. ¿Sí? Eso les dijo. Imagínense lo que se venía después. Dice que eso les dijo a la gente y dice que, esto cuenta el autor del libro, que ese día la gente corría al frente del púlpito. Corría. O sea, él les dijo: el objetivo mío es que ustedes, convencerlos de que ustedes no sigan al Señor hoy. Y fue al revés. Y él pensó: el pastor está usando una psicología inversa, y bueno, entonces... Pero este chico no se concentró en el mensaje, sino que se concentró en la introducción, y dice que él, otro día que le tocaba predicar a él en otro lado, dice que él usó la misma introducción, solo la introducción, ¿no? Y dice que no pasó absolutamente nadie. ¿Pero por qué? Porque la introducción esa de decir eso no es lo importante, sino que lo que yo me imagino que ese pastor debe haber predicado es la salvación genuina esta que les digo, de hacer que nos demos cuenta de lo complicados que estamos, ¿sí? De que nuestra eternidad corre peligro, ¿sí? Y corre mucho peligro. No es así un riesgo bajo, sino que es un riesgo eterno. Y vamos a ir, Sofi, porfa, a 2 Corintios, capítulo 4, porque ahora vamos a ver contra qué es lo que estamos luchando hoy en día, cuál es esta pandemia espiritual que estamos viviendo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Sofi, déjamelo ahí, si se puede. Y dice ahí en Corintios que estamos cegados, ¿sí? El Dios de este siglo, con minúscula, aclaremos, que es Satanás, dice que cegó el entendimiento. O sea que el entendimiento está cegado. ¿Y eso para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Estábamos hablando recién de que uno tiene que acercarse a la luz para ver su condición. Bueno, ahora sabemos cuál es la luz. Esa luz a la que hay que acercarse, ¿cuál es? El evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sí? Porque dice que la luz es del evangelio de la gloria de Cristo. O sea que esa lámpara a la que nosotros tenemos que acercarnos es el evangelio. ¿Sí? Y entonces, no hay otra solución. O sea, el evangelio de Cristo es el que nos alumbra, ¿sí? Para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Y no hay otra forma, no hay otra lámpara para que pase esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros, por este entendimiento cegado, por nuestra mente entenebrecida, dice también en otra carta, no nos interesamos por el evangelio.
¿Sí? Esto que les contaba de los jóvenes. ¿Por qué pasa que cuando hacemos una comida o hacemos algo así, una película, una comida, vienen tantos? Y cuando solo vamos a compartir y discutir sobre la palabra, que como les digo, no está para nada aburrido lo que estamos compartiendo, pregúntenle porque lo estamos compartiendo entre nosotros, entre los que lo organizamos y entre la única adolescente que viene. Y la verdad está buenísimo. Pero bueno, lo estamos disfrutando los pocos que estamos. Pero ¿por qué pasa eso? Cuando hacemos película y comida vienen tantos y cuando hacemos comida espiritual no viene nadie o casi nadie. Es porque estamos en esta condición de que nuestro entendimiento está cegado y no nos interesa el Evangelio. No nos interesa la luz de Cristo esta del Evangelio. Nos interesa quizá los beneficios de Cristo, nos interesa los milagros de Cristo, nos interesa la bendición de Cristo. Pero no nos interesa tomar la cruz y ir atrás del Señor. ¿Sí? Nos interesa tomar lo que el Señor irradia en sí, porque el Señor en su poder irradia milagros, del Señor salen milagros, sale bendición, pero nosotros queremos eso y no queremos tomar nuestra cruz y seguirlo. Queremos la rosa, pero sin espinas, ¿no? Y ¿dónde quedó el buscar primeramente el reino de Cristo y lo demás vendrá añadido luego? ¿Sí? Pero vamos a ver ahora en Lucas, capítulo 14, que el Señor, ¿cómo es el Señor con nosotros? ¿Sí? El objetivo mío de hoy, yo sé que es un poco, no es una prédica muy divertida ni muy alegre, pero el objetivo mío de hoy es quizá tener una llamada para que nos despertemos, ¿no? En otros países hay servicios que uno llama, no sé, ponele que uno se tiene que levantar para irse de viaje o para hacer algún trámite. Bueno, había un servicio que uno llama y le dice a una empresa y le pide, mañana necesito que me despierten a las 7:45. Bueno, listo, señor, muchas gracias. Y entonces, el otro día a las 7:45 le suena el teléfono y es la llamada para despertarse, ¿sí? Hay servicios que hacen eso, ¿sí? Bueno, ese es mi objetivo de hoy, ser su llamada a despertarse, ¿sí? Y estamos en Lucas 14 y vamos a ver una parábola que, les soy sincero, es la parábola que menos he escuchado en mi vida, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Es una parábola que no es popular, debe ser de las menos populares que hay. Y les digo el título porque ahí no aparece. Dice, parábola de la gran cena, ¿sí? Dice, oyendo esto uno de los que estaba sentados con él a la mesa, esta no es la parábola, esta es la situación, el contexto. Dice que el Señor estaba sentado a la mesa con un grupo de personas. Y entonces uno de los que estaba sentado con él le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús le contestó, y ahí empezó la parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, a los invitados en realidad sería, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vamos a poner una pausa ahí. Entonces, dice que en la parábola una persona organizó una gran cena y dice que
Cuando tenía todo listo, le dijo a sus siervos que vayan y le avisen a los invitados que ya estaba todo listo para la cena. ¿Y qué pasó? Los invitados empezaron a bajarse de la fiesta, ¿sí? Y le dijeron, no, es que compré un grupo de bueyes y los tengo que ir a ver. El otro que había comprado un terreno y tenía que ir a ver cómo estaba. El otro que recién se había casado y que no, que bueno, quería disfrutar y bueno, que no podía ir. Y todos empezaron a excusar para no ir a la fiesta. ¿Y cómo sigue? En el versículo 21, vuelto el siervo que habían mandado, dice, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, ¿qué les parece esta parábola? Esta parábola no es, como les digo, una parábola muy popular. Esta parábola nos muestra una realidad y una historia que es dura de digerir porque, vamos a parafrasearlo un poco, dice que un señor organizó una gran fiesta y él ya tenía los invitados pensados, ¿no? Y dice que cuando los mandó a llamar para que vengan porque estaba todo listo, ninguno quiso venir. Todos empezaron a poner excusas y ninguno podía ir de repente. Y entonces, ¿qué hizo este señor, este padre de familia? Dice que lo mandó a su siervo y le dijo, bueno, anda a las plazas, a los barrios, a todos lados anda. Y empezó a invitar a todos. Empezó a invitar y que vengan el que quiera. Entonces dice que el siervo volvió con un montón de invitados y le dijo, hice como mandaste y queda lugar todavía. Entonces dice que el Señor le dijo, bueno, ahora anda fuera de la ciudad y seguí buscando gente para que venga hasta que no quede lugar. ¿Por qué? Y le dijo ahí, porque les aseguro que ninguno de los que yo había invitado en un principio, ninguno va a entrar ahora. ¿Por qué? Porque el Señor, digamos, sabemos que el Señor nos ama, pero el Señor no es tonto tampoco. ¿Sí? El Señor también se da cuenta del que quiere estar, ¿sí? Del que quiere comer pan en el reino de Dios y del que no. Entonces, la parábola, como decía el Señor, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Sí? Y bueno, con esto quiero comentarles que a veces nosotros tenemos las cosas servidas, ¿sí? Tenemos la invitación hecha, tenemos todo listo y el Señor tiene todo listo para nosotros. Y muchas veces no lo tomamos, ¿no? El Señor tiene todo listo, todo servido, el banquete para nosotros y no lo tomamos. Hay gente en diferentes países en la que el Evangelio está prohibido, ¿sí? Países asiáticos, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de deducir es Corea del Norte, por ejemplo, donde sabemos que hay una dictadura tremenda. Bueno, en ese país y en países donde el Evangelio está prohibido, hay cristianos, ¿sí? Sofi, si tenés las fotos, traje 2 fotos solamente para mostrar. Bueno, en estos países donde donde está prohibido, por ejemplo, en Corea del Norte la gente es encarcelada y es tratada como animales, los cristianos, ¿no? Que son descubiertos adorando al Señor, son encarcelados y por orden de él, no me acuerdo cómo se llama el amigo
bueno, el Kim no sé cuánto, por orden de él, dice que tienen que ser tratados como si fueran perros, animales, ¿sí? O sea que se imaginan un poco cómo viene la situación. Y muchas veces terminan siendo ejecutados, ¿sí? Y bueno, esta gente, de todas maneras, ellos arriesgan su vida, arriesgan su libertad para juntarse a compartir la palabra del Señor, como lo vemos ahí. Bueno, esta es una iglesia clandestina también, en China, que está en una oficina que ellos alquilan para poder reunirse. La situación en China es diferente a la de Corea del Norte, porque en China está prohibido, pero de cierta manera, porque el gobierno de China dice que el evangelio del Señor va en contra de sus costumbres y enseñanzas, ¿sí? Por eso dice que en China hay iglesias cristianas, pero son iglesias oficiales que están regladas por el gobierno de China. Son iglesias donde hay cámaras de seguridad, ¿sí? O sea, los hermanos están filmados, digamos. Y al que se pase de presencia de Dios lo vamos a buscar, ¿no? O sea, están bien monitoreados los hermanos que no hagan nada muy extraño. ¿Y saben qué pasa? Porque dice que el gobierno de China les construye, yo he visto fotos mientras buscaba, son iglesias divinas, espectaculares, tremendas, pero no, dice que la gente no va. No, la gente no va a esas iglesias oficiales cristianas de China. ¿Por qué? Porque no pueden ser cristianos de verdad. Son cristianos monitoreados, digamos, que tienen que hacer hasta donde el gobierno los deja hacer, ¿sí? Entonces dice que la gente no va a esas iglesias y la gente se reúne así, clandestinamente, para adorar al Señor y para compartir su palabra y estudiarla. Entonces, ¿cómo nosotros a veces que tenemos las cosas servidas, ¿sí? Tenemos la cena servida, como la parábola, y no vamos a la cena? Dentro de este libro que estábamos leyendo también, el autor contaba una historia porque el autor de este libro, el libro está muy bueno, ¿por qué? Porque es de un pastor que tiene una iglesia en Estados Unidos de miles de personas. No sé, pongámosle 5.000, 10.000 personas. Es un chico joven además. Y él contrasta su iglesia de Estados Unidos, que tiene butacas, tiene pantallas, tiene aire acondicionado, ¿sí? Parecida a la nuestra. Y él la compara con distintos viajes que él hizo misioneros a Asia, ¿sí? Y él en Asia dice que iba a las casas iglesias, porque les llaman casas iglesias. Y dice que en las casas iglesias él tenía que llegar a escondidas. Él tenía que ir a escondidas, con ropa no muy llamativa, entrar a las casas, y dice que ahí están los hermanos con poquita luz, reunidos, cada uno con su Biblia, listos para aprender la palabra. Y dice que este hermano, este pastor, cuando estuvo, dice que fue por 2 semanas a un pueblo ahí en Asia. Dice cuando llegó, bueno, les compartió la palabra y estaban todos muy contentos. Y dice cuando terminó esa pequeña reunión, los hermanos le dijeron: necesitamos que nos enseñe el Antiguo Testamento entero. Y dice que le dijo: bueno, pero es poco, yo no me quedo tanto tiempo, ¿cómo vamos a hacer? Porque no es tan fácil estudiar, imagínense todo. Y le dijo: no importa, si nosotros nos tenemos que reunir 8 horas, 10 horas por día, lo hacemos. Y el pastor pobre, ahí ya empezó a transpirar el pastor pobre. Pero dice que tuvo que hacerlo así porque los hermanos casi que lo obligaron. Dice que por esa primera semana, 8 horas, 10 horas por día estaban aprendiendo la palabra del Señor, estudiando el Antiguo Testamento. Termina esa primera semana y termina en el Antiguo Testamento. Imagínense, el pastor no había dado más, había estado destrozado.
Y dice que cuando termina, el día que terminan el Antiguo Testamento, vienen otro hermano y los hermanos y le dicen, y ahora nos falta el Nuevo Testamento, ¿cómo hacemos? Y dice que le quedaba una semana a él del viaje. Y dice que tuvo que estar esa semana que le quedaba otra vez 8 horas, 10 horas por día para completar el Nuevo Testamento. ¿Saben qué es eso? Eso es hambre. Eso es desnutrición, les diría. La gente tenía un hambre, pero incontrolable por la palabra del Señor. ¿Sí? Pero bueno, esta gente, como les explico, tienen dificultad para estudiar la palabra y adorar al Señor. Y tienen un hambre por la palabra del Señor insaciable. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo este pastor, después de esa experiencia, no va a volver a su iglesia de miles de personas y va a tener un dilema tremendo? Y de ahí surgió el libro que compartimos con los jóvenes a veces, que él compara esa iglesia que él pastorea con estas casas iglesias. Y el Señor no tenía una iglesia de 2.000, 3.000 personas. Dice que las personas que lo seguían al Señor, cuando más eran 120, ciento y poquitos. Los seguidores que iban así con el Señor a todos lados. Cuando más eran así 100, 120. O sea que el Señor no tenía una iglesia monumental. El Señor tenía casi que una casa iglesia, también le podríamos decir. Pero el Señor estaba contento y estaba feliz con eso porque, como decíamos al principio, eran seguidores reales. Eran multitudes que no eran vacías, era una multitud de 120 personas de verdad. ¿Sí? Era un grupo de personas que tenían la cruz a cuesta y estaban con Él y lo seguían a todos lados. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es. Amén. Y nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Y quizá le pasa a esta iglesia que hablábamos de este pastor del libro. Nosotros, para juntarnos a aprender la palabra, quizá no tenemos que pasar por un proceso así de espionaje más o menos para llegar a la iglesia, sino que tenemos que tomar un colectivo o dos, o tenemos que subirnos al auto o al remis y estar 20 minutos. Algunos quizá vienen caminando y bueno, camina 1 hora, 30 minutos. Nosotros tenemos este edificio que es una hermosura, con todas las comodidades, con todos los recursos. Y todo esto sin nadie, sin una cámara de seguridad, sin alguien que nos amenace o nos esté buscando o nos esté vigilando en la puerta a ver si somos cristianos, para amenazarnos por hacer esto, que es venir a adorar al Señor. Y tenemos todo así y nos echamos para atrás y no venimos muchas veces, no nos interesa venir. ¿Por qué? Porque cuando hace frío, hace frío. ¿Por qué no venimos? Porque cuando hace calor. Porque a veces tengo otro plan y bueno, prefiero quedarme haciendo eso. Prefiero quedarme viendo tele, prefiero quedarme con mi celular, prefiero quedarme a veces solamente tirado en mi cama sin hacer nada. ¿Sí? Y como vimos, el Señor no tenía cama, el Señor no tenía dónde asentar su cabeza para descansar. Bueno, eso que hacemos a veces nosotros de excusarnos es lo que pasó en esta parábola que vimos. ¿Sí? Es lo que hicieron esos invitados de la parábola. Y ahora, para ir cerrando, yo les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a hacer esto? ¿Hasta cuándo vamos a ser duros? ¿Sí? Y desaprovechar la bendición que tenemos de poder buscar al Señor tan fácilmente.
¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que sea tarde para buscar al Señor. Y eso hoy le preguntaba a mi esposa que me confirme, porque le digo, vamos a ir al versículo que sigue, Sofi. Le digo, voy a compartir uno de los versículos que más lo escucho decir al pastor. ¿Qué dice ese versículo? No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero ese versículo es uno de los versículos que más veces lo he escuchado al pastor Billy decirnos. ¿Sí? Y ese versículo es, en resumidas cuentas, la llamada para despertarnos. ¿Sí? Es como una alarma. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ser duros? ¿Hasta que ya sea tarde? Pues yo espero que no, porque cuando ya sea tarde, ya es tarde, ya no, digamos, cuando sea tarde para buscar al Señor, ¿sí? El Señor esté lejano, ¿sí? Lo contrario a eso, ahí ya es cuando el Señor ya no va a estar, digamos, disponible para que nosotros lo busquemos. Y entonces, la única fuente de luz que nosotros tenemos para alumbrar nuestro entendimiento cegado es, como dijimos anteriormente, el Evangelio de Jesucristo. Pero bueno, no basta solamente con decir que creemos en el Evangelio del Señor. No basta con decir solamente, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque si nosotros hacemos solamente eso, nos convertimos en cristianos vacíos. Y no es que el Señor nos va a decir, bueno, vende todo y seguime. Y bueno, nosotros, nos damos vuelta y nos vamos. Por ahí seguimos estando en la iglesia, pero ya no hemos dado vuelta y no hemos ido. ¿Sí? Y hemos quedado como un cristiano cómodo, le podemos llamar. ¿Sí? Entonces no basta solo con creer en el Evangelio y en el Señor. Tenemos que actuar, ¿sí? Nuestra vida tiene que cambiar su rumbo habitual, ¿sí? Si es que nosotros creemos en el Evangelio realmente. Porque si nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, ¿cómo vamos a creer en alguien que no conocemos? ¿Sí? Y es difícil que uno, digamos, crea en alguien si no lo conoce, ¿sí? Entonces, para eso es que estudiamos la palabra, para eso es que nos esforzamos, venimos a las reuniones, y para eso es que aprendemos de la palabra, porque ahí aprendemos más sobre cómo es Dios, ahí aprendemos cómo es el Señor. Y ahí recién podemos decir que creemos en el Señor porque sabemos quién es, sabemos qué es lo que conlleva, sabemos cuáles son sus beneficios, pero también sabemos cuáles son nuestros deberes como hijos de Dios, ¿sí? Cuáles son las cosas que el Señor quiere que hagamos para ser llamados sus hijos. Entonces, esto que les comparto hoy es ese llamado a despertarse, ¿sí? Ese llamado que es como una alarma del celular, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere que oremos acá adelante, porque quiere realmente, no sé, cambiar su manera de haberse comportado con el Señor hasta ahora, ¿sí? Quizá hemos sido cómodos, quizá no hemos dejado agarrar por la pandemia espiritual y no hemos podido salir de ella, ¿sí? Y quizá nos hemos acostumbrado a recibir solo lo bueno del Señor. Y hemos aprendido a no esforzarnos por el Señor y buscar solo la bendición. ¿Sí?
hoy ya se llevan con ustedes realmente qué significa ser un seguidor de Cristo, ¿sí? Y bueno, yo solo espero que a partir de ahora los que no tienen su cruz cargada, que la tomen y se la carguen y realmente seamos de esos 120 que estaban con el Señor de verdad. No de la multitud que se acercaba cuando el Señor predicaba en el sermón, sino que seamos de los que realmente, cuando todos se iban con el Señor. Así que bueno, nos pongamos de pie y oremos. Señor Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este llamado de alerta, por este llamado a despertarnos, Señor. Te pido que lo hagas efectivo tanto para mi vida como para la vida de los que lo hayan oído. Te doy gracias, Señor, porque todavía estás cercano, todavía podemos encontrarte, podemos hallarte, Señor. Te pido que no desperdiciemos esa posibilidad, que no desperdiciemos esa invitación que nos hace, Señor, al banquete. Te pido que podamos esforzarnos, que tengamos, Señor, la voluntad para levantarnos de nuestra cama, para dejar la comodidad, Señor, y conocerte. Queremos conocerte, queremos saber realmente lo que es ser un hijo de Dios. Sabemos, Señor, que eso trae muchas veces persecución y no trae los resultados, no trae el agrado de las personas en general. Pero, Señor, yo te pido en esta mañana y te lo digo, Señor, que queremos agradarte a vos y no a las personas. Gracias, Jesús, gracias por este día. Te damos y te pido que tu palabra sea efectiva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.